Bueno, muy buenas noches a todos. Otra vez aquí en Portada 24. Hola Hernán, hola Flavia. Hoy tenemos una súper entrevistada que es la doctora Mónica Velasco Pufló, que es directora de la cátedra nada menos que de Relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en el Instituto Europeo de Estudios Internacionales, ya desde marzo del 2021. Y desde febrero del año pasado se ha incorporado en la cátedra de investigación en estudios legislativos de la Cámara de Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo, afiliada a la Universidad de Luxemburgo. Así que es investigadora asociada, bueno, profesora adjunta en el máster en estudios legislativos de la universidad y tiene una riquísima experiencia y bueno, es obviamente doctora en Derecho y Estudios Internacionales por la Universidad de Barcelona. Y bueno, nos interesa hablar con ella porque todo el mundo sabe que en nuestro programa de entrevistas de actualidad ponemos el foco mucho en el rol de los parlamentos. Así que, Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Juan de Dios. Muy bien. Muchas gracias por esta presentación. Un placer estar aquí contigo y con la audiencia para poder compartir un poquito. Perfecto, maravilloso. Estás con asiento permanente en Luxemburgo, ¿no? Sí, estoy en el pasado en Luxemburgo. Bueno, maravilloso. Qué lindo país, pequeño y bueno, tan próspero. Así que los veo muy activos a la Universidad de Luxemburgo y te voy a preguntar acerca de eso. Y lo mismo al Ducado en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Así que te voy a preguntar primero por eso, cómo es tu incorporación a la universidad, qué nos puedes contar. Entiendo que es la primer universidad del país. Y bueno, que nos cuentes un poco de la universidad y también cómo es esta relación con el Parlamento. Sí, mira, yo entré en la universidad por primera vez en el 2015 para hacer un postdoctorado después de haber hecho el doctorado en la Universidad de Luxemburgo. Y a mí la Universidad de Luxemburgo me encanta porque es una universidad relativamente joven. Ujú. Se creó hace alrededor de 20 años, un poco más de 20 años, Sí, pero es una universidad muy activa. Y, y yo puedo decir que el gobierno de Luxemburgo apoya activamente la investigación y entonces cuando estás en la Universidad de Luxemburgo tienes como los recursos, el espíritu, el empuje para hacer cosas que siempre he apreciado de la universidad. Y después del postdoctorado que hice 2015-2017, he vuelto a la Universidad de Luxemburgo por el aprecio que le tengo en 2024, como tú dijiste, para incorporarme al máster de estudios legislativos que es dirigido por el profesor Philippe Poirier. Y en ujú. este máster, sí, tengo la fortuna, y digo la fortuna porque la materia me encanta, de enseñar lo que viene siendo el curso sobre América Latina Mm. en lo que respecta a los procesos de integración regional, la protección de derechos humanos y los procesos también de democratización que tuvo la región en su momento, ¿no? Y la consolidación de la democracia que estamos viendo también en algunos países. Y en este marco estoy también como investigadora asociada a la Cátedra de Investigación sobre Estudios Parlamentarios que también dirige el profesor Philippe Poirier. Y como tú ya sabes, porque la cátedra tiene una colaboración muy estrecha con la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, Así es. entonces también es un placer para mí poder estar compartiendo contigo este espacio en el marco de esta colaboración que se ha gestado entre ambas instituciones. Extraordinario, Mónica, muy bien explicado. Y bueno, te quería consultar para empezar con un par de novedades, a ver cuál es tu opinión. La primera es que van a ser sede ustedes el año que viene de lo que sería la quinta conferencia global sobre asuntos parlamentarios, que ha sido hace muy poco la cuarta en Atenas, en el ámbito de la Universidad de Atenas. Eso, primero eso, que los felicito, me parece maravilloso y seguramente ustedes obviamente van a tener el rol central de organizadores. Y lo segundo, mira, en este mismo instante se está desarrollando la cuarta y última reunión preparatoria de la Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos que tiene la Unión Interparlamentaria conjuntamente con Naciones Unidas, ¿no? Y vos sabés que ya en ese ámbito, que nosotros por Argentina obviamente tenemos la posibilidad de participar asesorando a importantes líderes nuestros, vemos que hay como que se van a recoger, digamos, todos los resultados de una experiencia muy crítica respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y sobre todo el rol de los parlamentos. Entonces, quisiera preguntarte, en primer lugar, con respecto a esta especie de retroceso de la democracia en el mundo, cierta subvaluación de los parlamentos, ¿cómo ves vos la experiencia europea?
y hablo de los parlamentos nacionales de los 27 países, fundamentalmente, pero también pueden ser de otros, de Europa, del Parlamento Europeo y en comparativo, una pregunta larga te hago para que puedas desarrollar lo que ocurre en América Latina, ¿no? Sí, muchas gracias de nuevo, Juan de Dios. Para responder a tu primera pregunta sobre la conferencia de Global, ¿no? Conference, en la que de hecho tuvimos también el placer de encontrarnos en Atenas hace nada, hace un par de semanas. Efectivamente es la Cátedra de Investigación sobre Estudios Parlamentarios quien la va a acoger el próximo año. Y va a actuar en colaboración muy cercana, aparte de con los sponsors de la cátedra, con el Parlamento Europeo, porque como sabrás, el Parlamento Europeo tiene una de las sedes del Parlamento Europeo está aquí en Luxemburgo, lo que viene siendo más la parte de administrativa del secretariado. Y entonces la cátedra ha conseguido una colaboración con la sede del Parlamento Europeo para poder albergar esta conferencia en el edificio del Parlamento, lo cual yo creo que es un lujo para todos nosotros que trabajamos en diplomacia parlamentaria porque realmente está sentado ¿no? en esta institución de tanta tradición, de tantos años, que es el Parlamento Europeo. Bueno, a mí personalmente me da mucho placer. Y sobre la conferencia, yo quisiera que estuviera ahora conmigo mi colega Laura Gil Besada, porque como dicen, ¿no? En el dicho popular, honor a quien honor merece. Y es Laura, porque Laura es la conoces también, es una chica, es una investigadora, está terminando su tesis doctoral, es una chica bastante activa. Y ella es quien tiene la iniciativa de traer la conferencia a Luxemburgo, que después se concreta gracias, ¿no? Evidentemente al profesor Philippe Poirier y a las gestiones, ¿no? De la cátedra como equipo. Entonces, los esperamos a todos. Está planeada para junio, fecha por decidirse, pero obviamente, bueno, la convocatoria saldrá yo creo que en breve, pero obviamente aprovecho ya en nombre también de mi colega Laura Gil Besada y del profesor Philippe Poirier para extender una invitación muy calurosa, muy cariñosa para que vengan y participen en esta nueva edición de la conferencia en Luxemburgo. Y se ve a ¿cómo se dice? Se va a enfocar en tres temas diferentes que también saldrá en su momento, ¿no? Como sorpresa para que estén al pendientes en la convocatoria. Entonces se las haremos llegar para su difusión y como siempre, Juan de Dios, también te esperamos aquí a todos los, ¿no? Miembros de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral por Luxemburgo. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a intentar participar activamente, no solo desde la Argentina, sino desde toda la región de América Latina y el Caribe. Y ustedes tienen una universidad maravillosa, una cátedra de estudios legislativos maravillosa y como bien tus colegas que has mencionado, tanto Filip como Laura, extraordinarios, tienen un equipo maravilloso. Así que sí, allí estaremos. Y bueno, no nos dijiste cuáles son los tres temas porque todavía no han salido, pero bueno, Es sorpresa. eso Eso es lo una dejo sorpresa. un poco Vamos a en el quedar aire. pendientes, pendientes. Exacto, para que tengan la curiosidad de buscar la convocatoria cuando salga y así Perfecto. poderlo recibir con más emoción en Luxemburgo. Pero bueno, lo de junio está, la fecha está ya fija, ¿no? Sí, tiene que ser, sí, junio, Ese junio. mes. Es un buen mes Ujú. para nosotros. Sorpresa también Sorpresa. sobre el día exacto. El día exacto. Bárbaro, bárbaro. Sí. Vamos con los parlamentos ahora. ¿Cuál es la situación institucional, tanto el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, como los parlamentos nacionales en América Latina y el Caribe, y también los regionales, si quieres, con los de Ujú. integración? Ah, ahora has tocado, Juan de Dios, uno de mis puntos centrales de investigación y tengo que decir también de pasión, que es efectivamente la diplomacia parlamentaria. Como has dicho, yo recuerdo cuando empecé a estudiar la diplomacia parlamentaria hace más de 20 años, el tema de la consolidación de la democracia era un tema muy activo en ese entonces. Y luego, dentro de la agenda de diplomacia parlamentaria, se puede decir que hubo como un proceso en lo que no, en donde los académicos, podemos decir, nos sentimos como tranquilos que esta parte de la consolidación democrática podía dejarse un poco al lado porque se había conseguido mucho ya en ese sector y la literatura se empezó a enfocar, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos y en otras áreas, ¿no? Novedosas como medio ambiente, como resolución de conflictos, etcétera. Y lo que yo percibo ahora es que esta agenda de consolidación de la democracia, como tú bien has dicho, vuelve a tener una primacía importantísima eh, tanto evidentemente a nivel de profesionales como a nivel científico, porque vemos este deterioro innegable de la situación democrática en muchos países, como bien decías, en Europa,
como en América Latina. Yo creo que esto es una opinión personal, pero creo que desde Europa, a nivel de la gente, se ha vivido con temor, podemos decir, y mucha expectativa de lo que va a pasar. Y creo que es en esta situación tan crítica donde los parlamentarios tienen un rol principal a jugar, porque yo entiendo a los parlamentarios como ese contacto primero a los cuales los ciudadanos pueden llegar antes que al poder ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Hay también muchas vías para acceder a la administración pública, yo no digo que no, pero siempre ha habido esta naturalidad de pensar al Parlamento como la institución más cercana a los ciudadanos, ¿no? Y de ahí su legitimidad democrática, etcétera, en el juego democrático. Ahora, yo he enfocado mi investigación de diplomacia parlamentaria en la región de América Latina y creo que la diplomacia parlamentaria es un instrumento fundamental en estos tiempos, basado en la experiencia concreta que la diplomacia parlamentaria ha tenido ya en la región, en América Latina, y cómo a través del diálogo con América Latina también ha tenido una influencia en Europa. Y me explico, por ejemplo, sabemos que la diplomacia parlamentaria, en el caso de la agenda birregional, ha jugado diferentes roles y vemos cómo ahora tiene un rol importante en estos retos contemporáneos. Y más allá de la democracia, podemos también pensar en la transición o en la transformación digital, por ejemplo. Y lo hablábamos ya, habíamos tenido esta charla en donde Eurolat juega un papel fundamental, donde incluso Eurolat se pronuncia en una resolución plenaria desde el 2016, donde dice claramente tenemos que trabajar por garantizar el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales en ambas regiones. Y lo que es muy curioso es que aunque la Unión Europea ya venía hablando de esto, este diálogo no se había trasladado al nivel intergubernamental. De hecho, en las cumbres que hubo en 2013 y en 2015, las cumbres de la Unión Europea y CELAC en Santiago de Chile y en Bruselas, se hablaba ya de la economía digital, se hablaba de cooperar para cerrar la brecha digital, pero no había, digamos, todavía la determinación de decir, tenemos que avanzar la agenda de derechos fundamentales en el área digital. Y quien lo viene a hacer es precisamente Eurolat. Y aquí es donde te digo que entonces Eurolat y los parlamentarios en estas regiones y en todo el mundo pueden jugar un papel crucial, empujando temas que a veces los gobiernos no se atreven o no quieren o tienen otros canales para tratar. Mónica, maravilloso. En algún momento contale a la audiencia qué es esta asociación birregional de parlamentos y parlamentarios, para que sepan qué es Eurolat. Sí. Eurolat es una asamblea que yo personalmente también admiro mucho su trabajo. Es una asamblea que se creó en 2006 y reúne por la parte europea al Parlamento Europeo con 75 parlamentarios de todos los grupos políticos. Se distingue por su pluralidad política. Y luego tienes los parlamentos de América Latina que participan como contraparte del Parlamento Europeo. Tienes, por ejemplo, evidentemente una delegación del Mercosur, ¿no? Donde está Argentina. Tienes también una delegación del Parlamento Centroamericano. Tienes también miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta que existe entre la Unión Europea y México, la Comisión Parlamentaria Mixta que existe entre la Unión Europea y Chile, entre otras asambleas de América Latina. Y se crea en el 2006 con el propósito de otorgar este seguimiento, digamos, democrático o aportar una rama parlamentaria a la Asociación Birregional que se establece desde, más formalmente desde la cumbre de Río en los años 90. Y algo muy especial sobre el Eurolat es que trabaja también sobre la base de estas conferencias interparlamentarias que venían ya llevándose a cabo en la región desde los años 70, empezaron en el año 74, si mi memoria no me traiciona. Y lo interesante es que estas conferencias a nivel interparlamentario fueron el primer canal de diálogo político que existió entre ambas regiones en aquel entonces. O sea, antes de que los gobiernos hablaran de forma formal, en procesos de diálogo formales,
el parlamento, los parlamentarios y las parlamentarias ya estaban ahí tratando temas de la agenda. Y yo me acuerdo cuando he leído documentos, porque pienso en estos momentos en José Javier Fernández Fernández, que ha sido un impulsor incansable de Eurolat. Pienso cuando he leído documentos de él, cómo esta agenda que decías tú de consolidación de de la democracia ya se trataba desde esas conferencias. Entonces, para mí, eh, aunque existe este retroceso en la democracia hoy en día, tengo como esta nota de esperanza en base a lo que te digo que ha pasado con anterioridad, a que los parlamentarios pueden jugar y parlamentarias pueden jugar un rol crucial. Y ahora también en temas de diplomacia parlamentaria, cuando hablas de democratización, pienso también en la democratización, pero de las relaciones birregionales o de las relaciones con algunos países de América Latina. Y ahora me viene el caso de México, por ejemplo, que ya sabrás y la audiencia sabrá, y si no, hago rápido una recapitulación. Estos dos países tienen acuerdos que se denominaron en su momento de cuarta generación, porque son acuerdos internacionales muy amplios que además del diálogo político, establecen causas de cooperación y las medidas o instrumentan todos los medios necesarios para establecer zonas de libre comercio entre estos dos países y la Unión Europea, o sea, la Unión Europea México y la Unión Europea Chile. Y estos acuerdos en la primera cumbre entre la Unión Europea y la CELAC de 2013, que se llevó a cabo en Santiago de Chile, empezaron como a explorar medios y a pensar, vamos a modernizarlos, porque estos acuerdos que datan del 2000 y del 2003, pues se quedaron un poco obsoletos, inadecuados a los tiempos, ¿no? Que se empezaron a vivir. Imagínate, ya en el 2013 se lo replantearon, ahora lo que tendrían que incorporar con todo lo que son las nuevas tecnologías, pero ya en el 2013 dijeron, tenemos que actualizar esto. Y hemos visto cómo diferentes actores se pusieron en movimiento, pero otra vez volviendo a la diplomacia parlamentaria, uno de los actores más importantes en esta modernización en el caso de México ha sido, de hecho, la delegación que participa en la Comisión Parlamentaria Mixta con el país. Y además la propia Comisión Parlamentaria Mixta que reúne a parlamentarios de la Unión Europea y también de México, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Y vemos, por ejemplo, un dato que a mí me parece ilustrativo ya por sí mismo, que es esta delegación, quien antes que ningún otro órgano del Parlamento Europeo, ni siquiera INTA, se pone en marcha para crear un diálogo parlamentario e interparlamentario respecto a la modernización, pide ya prontamente insumos a expertos para alimentar esta modernización y además tiene un diálogo con diferentes partes interesadas que tampoco se había llevado a cabo en su momento, por ejemplo, en el que participaron académicos o miembros de la sociedad civil. Entonces, vemos otra vez esta marca, esta imprenta, ¿no? De los parlamentos como actores importantes en la agenda mundial y en la agenda de las relaciones internacionales. Y pienso también, Juan de Dios, si me lo permites, el tema de derechos humanos, por ejemplo, es un tema también que yo creo que el Parlamento Europeo y los parlamentos en América Latina, a través de sus relaciones de cooperación y diálogo político, han tenido muy presentes en los últimos años. Y en este caso pienso, por ejemplo, en las acciones que implementó el Parlamento Europeo y luego también Eurolat, porque adoptó una resolución plenaria sobre el tema en lo que respecta al término de la violencia extrema contra las mujeres, ¿no? Llamada feminicidio. En el 2007, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el feminicidio en México y los países de América Central. Y vemos nuevamente cómo el diálogo parlamentario que hubo con estos países, tanto con México como con los países de Centroamérica, tuvieron un impacto en la condena de este tema. Y luego, gracias a esta condena, se elevó esta agenda a nivel intergubernamental nuevamente. Y, por ejemplo, el tema del feminicidio se trató en el diálogo bilateral entre la Unión Europea y México. Y luego, como te digo, Eurolat también adoptó una resolución que incluso fue más allá que la del Parlamento Europeo, porque condenó el feminicidio también en los países europeos. O sea, y para mí esto nuevamente es una nota de que la diplomacia parlamentaria está ahí, que tenemos que seguirla impulsando y que a veces yo escucho críticas que dicen, bueno, es que
no tiene músculo la diplomacia parlamentaria, ¿no? Porque al final es hablar, ¿no? Lo que dicen algunos. Pero yo siempre he dicho que el músculo no radica en la capacidad de coerción, digamos, ¿no? O o de tener un impacto vinculante de las resoluciones, sino en esta forma más sutil de tratar los temas, en donde nuevamente los gobiernos muchas veces no pueden llegar por las cuestiones, ¿no? Diplomáticas que muchos queremos conocer, pero la diplomacia parlamentaria sí. Y a veces la diplomacia parlamentaria de una persona, por ejemplo, ¿no? O sea, el presidente, lo que tú decías, las conferencias de presidentes, el presidente de la delegación, el presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, el diálogo, todo esto al final empuja una agenda que yo sigo confiando que sea en pro de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Excelente, Mónica. Te felicito. Nos hemos quedado sin tiempo. Hiciste una muy, muy buena explicación de qué es la diplomacia parlamentaria. Me voy diciendo simplemente para otra entrevista que hagamos juntos. Por ahí mencionaste el tema de las tecnologías, ¿no? Obviamente emergentes, cómo están impactando y volviendo obsoletas un poco a las instituciones. Hablaste vos de convenios que hay que revisar, etcétera. Pero te comprometo para hacer otra entrevista porque creo que el desafío de la política, y esto es a nivel planetario, es repensar absolutamente todo, particularmente la representación, porque me parece que todo ese potencial que vos contás, que es maravilloso, está un poco en jaque en la práctica, ¿no? Porque, digamos, de vuelta, estamos con un modelo que se quedó poco viejo, ¿no? Para la realidad actual. Así que pero maravilloso todo lo que contás. Así que vamos a hacer esa nueva entrevista. Y bueno, te dejo cerrar si querés con un saludo o algún tipo de reflexión final, pero muy cortita. Sería más que nada para agradecerte, Juan de Dios, porque siempre es un placer. Y quería también decirte que yo admiro mucho el trabajo que hacen desde el centro que codiriges, porque es uno de los pocos centros, ¿no? A nivel mundial que se enfoca en la diplomacia parlamentaria. Y reiterarte que admiro tu trabajo, que cuentes conmigo Recíproco. y que también invito a la audiencia a conocer tu centro, a conocer la diplomatura sobre diplomacia parlamentaria que tienes, que se inscriban, que la sigan y que desde nuestros diferentes espacios trabajemos por esto, ¿no? Que todo lo que tú decías, cómo adaptamos lo que está pasando a la vida real, ¿no? A las instituciones. Y bueno, con estos comentarios me despido, agradeciéndote nuevamente por la oportunidad de esta entrevista. Bueno, maravilloso, le cuento a la audiencia, ya les dije, pero bueno, es un privilegio tenerla aquí a Mónica en el programa, así que escúchenla y si no pueden, como siempre, van y lo buscan en YouTube que queda publicada la entrevista, si no lo pueden hacer en vivo. Gracias, Mónica, te mandamos un beso enorme, un abrazo desde Buenos Aires. Gracias a ti. Buen día Adiós. para allá. Muchas gracias, ¿eh? Adiós, saludos a todos. Adiós. Chao.